La idea de Pascal es prácticamente muy similar a lo que es el código. ¿Sí? Acuérdense eso, lo comenzamos a ver la clase pasada. Vimos que hay diferencia porque uno el pseudocódigo nuestro está hecho en castellano y el Pascal tiene sus instrucciones en inglés, pero prácticamente se escriben de manera muy similar. ¿Cuál es la estructura de un programa en Pascal? La estructura de un programa en Pascal comienza con la instrucción del program, que será el inicio, o como vemos nosotros en el algoritmo estructural, que será la palabra acción. Acá en Pascal se escribe program, el nombre, o sea, program, y el name, el nombre del programa. Después viene una sección que es la de uso de unidades. En algunos archivos les llaman librerías, en algunos lenguajes les llaman librerías, en otros de otra forma. Son archivos auxiliares que tienen funciones ya programadas que ustedes las pueden utilizar. Pascal tiene varias, tanto tiene la CRT, tiene la DOS, hay para Windows, hay varias librerías que ya tienen funciones programadas, ¿sí? Así como fácilmente ustedes utilizan un leer o un escribir y en ningún momento están programando qué sucede cuando leen o escriben, lo mismo hacemos en pseudocódigo. Eso está programado en algún lado, o sea que se escriba algo en una pantalla, o cambiarle el color a una fuente, o hacer algo hasta que se presione una tecla, esas funciones de detección de presión de una tecla, de cambiar el texto, el texto de color, están programadas, o sea, la idea es usarlas. Entonces eso se define dentro de lo que se denominan unidades, en Pascal se llaman unidades. Y para hacer referencia a esas unidades y poder ocupar lo que contienen, las funciones o procedimientos que contienen, se la debe describir, digamos, o mejor dicho, después de la sentencia uses, se debe describir cuáles son los nombres de las unidades que ustedes pueden ocupar. Es más, si programan en Pascal una aplicación un poco más grande, lo que podrían hacer es crear sus propias unidades y dentro del uses hacer referencia a dónde están. ¿Sí? O sea, así como hace uses CRT es un archivo. Están dentro de lo que son los archivos del compilador de Pascal. ¿Me van siguiendo o no? Y son archivos auxiliares que ustedes pueden ocupar. Después tienen ambiente, donde declaran los tipos, que en este caso vamos a declarar acá los récords o los registros. ¿Sí? Probablemente. Constantes, en caso de que haya alguna constante lo van a declarar, pero va la palabra type primero para definir que a continuación vienen los tipos de datos. La palabra const son todas palabras reservadas de Pascal, o sea, ¿qué significa una palabra reservada? Es una palabra que ya el compilador entiende que es del lenguaje. Después ustedes definen una variable y el nombre lo inventan ustedes. ¿Sí? Lo que no deben hacer, por ejemplo, con un nombre de una variable es llamarla como una palabra reservada de Pascal. Las palabras reservadas son propias del código para programar, ¿sí? Después ustedes pueden inventar el nombre de la acción, el nombre de una variable, el nombre de una constante, el nombre de un procedimiento, una función, de un tipo de datos. Esas son funciones suyas, ¿sí? Propias de su creación. Pero hay palabras que no se pueden modificar y se usan tal cual la define el lenguaje de programación. En este caso, program, el nombre lo tienen ustedes, uses es palabra de Pascal, el type, const y var definen el ambiente. Deben poner var para poner después las variables que definan, const si van a definir constante y type. En ese orden se define type, const, var. ¿Por qué? Porque a veces se define una variable, como lo hemos hecho ya usando registro y archivo. Sí. Por ejemplo, cuando definíamos el récord, ¿se acuerdan cuando usábamos archivos? ¿Qué definíamos después? Una variable de ese registro. Entonces, en type van a definir el récord y en var van a definir la variable asociada a ese registro. ¿Me van siguiendo? Siempre tienen que estar diferenciados. Después de esto, como siempre dijimos en el pseudocódigo, venían los subalgoritmos o subprogramas. Subalgoritmos, Subacciones. o subacciones. ¿Qué serían en Pascal? Funciones y procedimientos. Se apagó. Acuérdense, la diferencia entre uno y otro era la diferencia entre uno y otro es que la función yo la programo porque me va a resolver algún problema y me va a devolver o retornar un valor. El procedimiento normalmente es un conjunto de acciones específicos para resolver un problema, pero no retorna ningún tipo de valor.
aunque sí se podría, utilizando los parámetros, modificar variables que vayan en el parámetro, en el argumento de la llamada. Allá hay lugares, chicos, si quieren ir de aquel lado, compartan ahí computadoras, siéntense a dos, no estén parados, pasen más para allá. Acá hay una compu, pero no sé si hay silla, acá puede quedarse uno en el medio, si quieren. Ahí el que en el medio, que esa compu, como el teclado. Acomódense por ahí, apúchense, así está fresco, así que está bien. Después, una vez que tengamos el nombre del programa, la referencia a las unidades, el ambiente definido, los procedimientos y funciones, viene el programa principal. El programa principal comienza con un begin y termina con un end y un punto. Eso sería para nosotros en el pseudocódigo la palabra algoritmo, o algunos profes le llaman proceso, y el fin de acción. Todo lo que vaya adentro, que van a poner leer, escribir, asignaciones, mientras, repetir, para, todo lo que ya vimos, nada más que ahora lo van a hacer en inglés. Eso va dentro del begin y el end. En punto, es el inicio y fin de la acción. En realidad la acción inicia con el program y termina con el end y el punto, pero para lo que sería estructuras de control y acciones propiamente dicho, se encierran todo dentro de un gran bloque que comienza con una palabra begin, que sería inicio, y el end con el punto, que sería el fin. Una pregunta. Sí. Procesos, procedures. ¿No tiene una S más? Porque no. Procedure. Uses. Sí, procedure está en el plural, pero en realidad se escribe como procedure. Voy escribiendo cada uno de las leyes. Acá, Procedure. la siguiente tiene un ejemplito completo de lo que sería el código en sí. Y me van siguiendo por ahí, yo sé que en algunos casos no se ve tan bien, pero acuérdense, traten de abrir el campus mientras yo veo la clase y abren la presentación y vamos mirando la misma cosa en sus monitores y acá. Entonces comienza así: program, el nombre del programa, users, acá ubican todas las, en este caso le llamamos librería, pero en Pascal, digamos, se llama unidades, o librerías también podría llamarse, pero Pascal le llama como units, ¿sí? A las CRT y a las demás. Después de todo el bloque De ambiente. de ambiente, acá falta el type, que estaría antes del const, no está escrito acá. Const var, algunas funciones, o sea, function o procedure, o sea, funciones o procedimientos. Cada función y procedimiento lleva su begin y su end también, como inicio de las acciones y fin de las acciones. Pero ese begin, ese end, que está dentro del function, va con punto y coma al final. No se cierra con punto, el único punto es el final de la acción. Allá al final de todo, que está acá, en este begin y end que está acá. O sea, tengo program, users, type, const, var, que serían toda la parte del ambiente, funciones, procedimientos, y después el begin y el end principal, que el begin y el end principal van a solicitar números, a escribir mensajes en la pantalla, hacer algún cálculo, hacer lo que ustedes necesiten, van a hacer referencia a las funciones y procedimientos que han ocupado, desarrollado, y lo van a ir trabajando de esa manera. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Eso es estructura de un programa Pascal. ¿Y dónde dices? Voy a buscar el... Sí, escucho. En uno de los apuntes que pusieron en el campo, en el tubo Pascal, pusieron un ejemplo cuando pusieron lo del tipo cadena, que estaba constante, tipo y variable. Constante, tipo, Se me olvida, ¿te parece que no. ese parece que no? Le dejo un número de Los procedimientos en realidad lo vas a invocar dentro del begin principal. Vos vas a tener definido un procedimiento y después acá adentro lo que haces es, con el nombre del procedimiento lo invocas. Pero no se define dentro del begin principal. Dentro del begin principal solamente se invocan o se llaman acciones. Y las acciones son las que se van a ejecutar y van a hacer algún tipo de proceso que vos le indiques. Todo lo que está antes son definiciones de lo que vas a usar dentro del begin y el principal. Así manejate. O
sea, si llegás a definir dentro de un procedure, por ejemplo, si es un error sintáctico, te va a decir que hay algo mal ahí, no puede haber. La idea de la sintaxis es lo que va a verificar el compilador. Acuérdense que el compilador, el Free Pascal en este caso, lo que hace es verificar la sintaxis. ¿La sintaxis qué es? ¿Saben lo que es la sintaxis? La forma de escribir. Exacto. Una verificación sintáctica significa que estamos controlando, va a controlar en realidad el compilador, nosotros no lo vamos a hacer, sí, mientras programamos tratamos de controlar. La verificación sintáctica indica que ustedes o el compilador va a controlar que están correctamente escritas las instrucciones. ¿Sí? Que haya un punto y coma, que haya un punto, que la palabra, si es procedure, hayan puesto procedures, como ¿sí? O hayan puesto, no sé, le faltó la E o la R y no se escribe correctamente. Todos esos son errores. Aparte, si no, lo que va a interpretar, si usted quiere escribir procedure y lo escriben mal, va a interpretar que es el nombre de una variable o el nombre de algo y está mal definido. O sea, el compilador va a buscar las palabras reservadas, va a verificar que estén bien escritas y que esté bien desarrollado lo que continúa. Si hay un write, o sea, un escribir, que esté bien escrito, que tenga las comillas, cosas así, se controla. ¿Sí? Eso es la sintaxis. No quiere decir que la solución funcione. Son dos cosas distintas. Una cosa es la sintaxis, otra cosa es la lógica de la solución. Si la solución no tiene lógica, no funciona como debe ser, no van a resolver el problema. ¿Verdad? Compilamos. Comentarios. Después tenemos para hacer comentarios en Pascal. ¿Qué es un comentario? Es un texto que ustedes agregan dentro del programa que le va a permitir indicar lo que viene a continuación, para qué desarrollaron ese código, o si programan entre varios, que pues le va a tocar hacer cuando hagan el TPI, por ejemplo. Leía los comentarios es: yo hice esto porque quería desarrollar tal proceso, o modifiqué el proceso tal día porque mejora la respuesta, o el cálculo estaba mal hecho y lo corregí. O sea, cosas que ustedes agregan. Una anotación, digamos. Una anotación. Una nota, ¿sí? Una nota que hacen dentro del código, pero que el compilador no la interpreta como información. Y eso es fundamental. Normalmente no lo hacemos. Es muy raro que comentemos el código, no estamos acostumbrados a hacerlo. Después cuando empezamos a programar, empieza la vida de un programador, el comentario le va a salvar la vida el día que ustedes desarrollen algo y después primero lo tenga que revisar un compañero. Y si no, ustedes mismos dentro de un tiempo revisen el código porque ocurrió un problema, hay que hacer una modificación a alguna aplicación que han desarrollado y no saben qué es lo que hacían. Entonces, ese comentario que pusieron previamente a la instrucción les va a ayudar el día de mañana a interpretar o para hacer un mantenimiento, o si alguien más después tiene que tomar su aplicación, o usted, la de otra persona, si no está comentada, cuesta mucho más saber qué está haciendo, porque ya es un indicio del código que sí, qué función cumple. Acá en Pascal se hacen de tres maneras los comentarios: con una doble barra, entre llaves cuando es una línea, y si quiero hacer un bloque con múltiples renglones, pongo una llave, un asterisco, escribo el comentario y cierro con un asterisco y una llave de cierre. Con eso pueden comentar. Supongo que es la IDE, como en este caso usamos Yanis, si ya guardaron el archivo con extensión .pas, la que están probando, bueno, estaría bueno que vayan probando cosas que vamos viendo, ya les va mostrando de otro color. Las instrucciones, las palabras reservadas normalmente aparecen en azul, el comentario en rojo, y le va mostrando distintas formas, con distintas fuentes o estilos de las fuentes, las instrucciones, los comentarios y lo que ustedes hacen. Los operadores también. Pero esa es la idea del comentario. Acciones simples. Esto, acá tienen palabras que ya las habrán visto ya en el algoritmo de estructura de datos. Por ejemplo, el AND es el I para operar dos condiciones. Y quiero tener un condicional que tenga dos o más condiciones operadas por el I. Utilizo la palabra AND. Array es para definir un arreglo, ya eventualmente lo vamos a ver. El begin es para iniciar bloques de acciones. Ahora vamos a ver eso. Todo begin inicia un bloque de acciones. Hay un bloque principal que sería el programa principal, propiamente dicho. Pero después hay bloques. Bloques en las funciones, bloques en los procedimientos, bloques en los condicionales, bloques en las estructuras iterativas, salvo el repeat, que es especial.
El resto de las instrucciones, y el case, el segundo sería, usan bloques. Aunque el case también usa bloques. Bien. El case también, por cada opción se puede escribir bien y armar un bloque de acciones. La idea del bloque es que se considere ese bloque como una unidad, obviamente que va a estar compuesto por varias acciones. O sea, si yo quiero hacer un mientras que tiene dos acciones adentro, en algoritmo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mientras, acción, acción, fin, mientras. Ya está. Y en realidad estábamos armando un bloque, porque lo que está dentro del mientras es un bloque de acciones. Acá tengo el encabezado, y si mi mientras tiene una sola acción, yo puedo poner debajo del encabezado la acción y ya está. No hace falta conformar un bloque. El bloque lo conformo cuando tengo dos o más acciones dentro de una estructura para que se considere que ese bloque forma parte de ese mientras. O sea que si es una acción no tiene que ir begin y end, digamos. No sería necesario porque no sería un bloque, es una sola acción. Claro. Si tengo dos o más, tengo que conformar un bloque de acciones. Eso es Pascal y es distinto a lo que vemos en el algoritmo de estructura de datos. El algoritmo de estructura de datos, mientras tenga una acción o n acciones adentro, es encabezado Sí. de mientras. Por ejemplo. Acá no. Acá tengo encabezado y si es una acción, punto y coma y cerré el mientras. Si tengo más de una acción, tengo que poner encabezado. Begin, todas las acciones que yo quiera en punto y coma, o sea, armar un bloque de acciones. Acá necesito que ustedes definan cuáles son bloques de acciones y cuáles son acciones simples. ¿Sí? Es una cosa a la que se van a enfrentar de Pascal y por ahí va a funcionar mientras y esto, ¿por qué no anda? Y porque está ejecutando una sola acción y nunca ejecuta la demás porque no armamos el bloque y es un error común cuando empiezan a programar en Pascal. Me ha pasado. ¿Sí? El case es el según, const para definir constantes, el div es el módulo, ¿correcto? El do, ese se utiliza también, hay una instrucción de With. una interactiva que usaba el do, pero ya no lo ocupamos tanto. El down to es el para, al revés, para hacer un inverso, o sea, decreciente. Exactamente. El for, tal variable, to, tal valor, o sea, inicio es creciente y el down to es el decreciente. Así que en vez de poner negativo se pone to o down to. Ahora vamos muy bien. El else es el si no, o el contrario, se usan los condicionales. El end lo van a ver con el be, el file es para definir archivos, el for es el para, function, luego todo lo vamos a ocupar, realmente no hay que hacer etiquetas. El if es el condicional, in es para preguntar por el tema de la pertenencia a un conjunto. El módulo, pero esta es la edición entera y este es el módulo. Este devuelve el resto, como lo hacemos en el pseudocódigo. Y esta es la edición entera. El not es para negar una condición, el off es para el según, or es para también lo mismo que el and, operar condiciones, procedure, program, ya lo conocen, record es para escribir registro, este es el repetir, set es un conjunto, no lo usamos tanto ahora en el laboratorio, el then es el entonces del condicional, to es para el para, type para definir este tipo de datos, until es el hasta que el repeat, el var, variables, mientras, y el with es un con que es se utiliza cuando se trabaja con el título, ahora vamos a ver. La asignación es igual que en el pseudocódigo, se la escribe de la misma forma. Variable, dos puntos igual, valor, expresión, punto y coma. No se leen los puntos y coma porque si no, el compilador le va a decir barbaridades. Mancho, quietas. Sí, en error de ir al punto. Sí, no, aparte el Jani no es un. El Jani es un blog de nota avanzado que se interactúa con los compiladores, o sea, Tapiola es gratuito, pero obviamente no es un entorno de desarrollo como un Visual Studio, como el IntelliGESI o el NetBeans o cosas así que son más avanzadas, que por ahí ya van anticipando errores de compilación, que van mostrando errores de sintaxis a medida que escriben. Jani no me acuerdo si eso lo tenía o no, pero de todas maneras lo van a. El compilador en la salida del compilador es la que está abajo, es la que le va a decir en tal línea le falta un punto y coma, en tal línea no se entiende lo que escribieron, en tal línea, entonces van línea por línea controlando su código y van viendo los errores. Después, por ejemplo, para escribir en la pantalla vamos a usar el write, que es como el escribir. El write escribe las cosas entre comillas simples. Comillas simples, creo, si no me equivoco, es la que está en el teclado en español al lado del cero. ¿Sí? ¿La ven todos? Sí. Ahora ven, esa es la comilla simple.
Esa es la que van a usar para escribir, para abrir y cerrar un texto que lo quieren escribir de manera literal, cuando quieren escribir en la pantalla un mensaje, con esas comidas. También podemos mostrar resultados, o sea, igual que escribir, mostrar una expresión que se calcule y se muestra el resultado. Cosas así en el write se puede utilizar. Hay dos writes, un write común y un write line o LN, write LN. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen la pantalla, o en pantalla en modo texto, ¿no es cierto? Si ustedes escriben con un write, se escribe y el cursor queda a continuación de lo que escribió. Si ustedes quieren escribir y simular un enter, digamos un retorno de carro, tienen que escribir con el write line, que escribe lo que tengan que escribir y el cursor queda a continuación. Por ahí queda más piola eso si están escribiendo algún texto y piden la entrada de un dato. O quieren poner con el write, con el write, dos puntos, hacen un espacio, escriben el espacio para que el cursor quede ahí a continuación y puedan ingresen ahí. Ustedes lo manejan, eso depende de la salida del formato. Una cosa es el write, que no ocupa la totalidad de la línea, no hace un retorno de carga, escribe y queda el cursor a continuación de lo que escribo. Y el write line que escribe, por más que escriba un carácter o 20, hace un enter, sí, simula un enter, o como que ocupó toda la línea completa y continúa abajo. Una diferencia entre ellos, ¿sí? Después también tenemos el read, que es el leer, o el read line, las dos cosas también hay. El read, a diferencia del read line, lo vamos a ocupar mucho para la parte de archivos, porque el read se basa mucho en el formato de la variable o de las variables que tienen entre paréntesis. Cuando vamos a leer un archivo, tanto sea caracteres o de registro, nos basamos mucho en el formato del registro. Si definimos un registro con 5 campos, lo que va a hacer el read es tomar exactamente el tamaño que se le indica adentro de la variable. O sea, si el registro tiene 20 bytes, pues va a traer del archivo son 20 bytes y lo va a asignar en esa variable tipo registro. O sea, maneja mucho mejor lo que sea la interacción con los archivos archivos, la memoria externa. En cambio, el readline lo usamos bastante más en la parte de toma de datos por teclado, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una, no creo que falle acá, pero en algunas versiones de Pascal tiene una pequeña falla cuando usaban el read para leer datos de teclado. Lo pueden probar ahora. Pero en las versiones viejas por ahí solía haber un problemita que el read no detectaba la lectura, como si fuera que o el valor que se cargaba anteriormente afectaba la próxima lectura, y si eso se hacía con un read y no un readline, como que pasaba de largo, o sea, no frenaba para esperar el dato y lo tomaba como que el dato que se cargó anteriormente, si tenía alguna diferencia con la memoria o con el buffer que debe rellenarse, el read de abajo lo tomaba como que ya había una entrada y pasaba, y no esperaba el dato que usted ingresa por teclado. Por tal motivo, siempre aconsejamos usar readline para leer variables desde el teclado. Usted tiene que pedir al usuario que ingrese un documento, una fecha, un número, lo que sea, usen readline, o read LN. El read, leer común, y el read LN, que lo mismo pasaba con el write, utilicen el read para los archivos y las secuencias y demás, y el readline para tomar datos del teclado. Pueden probar igual leer datos del teclado con el read, pero en algunos casos podría pasar que como que pasara de largo, como que no le llega. Del otro lado hay ¿alguna pregunta ahora? Misma asignación, leer y escribir. ¿Sí? Con eso hasta podríamos empezar a programar. Ahora vamos a algo en particular que en algoritmos no se ve, porque lo hacemos en lápiz, o sea, en papel, y normalmente no tenemos mucha dimensión de lo que estamos pidiendo, solicitando, reservando en la memoria. Entonces ahí es donde, en este caso en la programación, ya corre relevancia lo que siempre le vengo diciendo. Si defino un real, ¿lo puedo poner dentro de un entero? No, porque el real ocupa un espacio de memoria mucho mayor que el entero, y cosas así que no se pueden hacer, pero muchas veces por cuestiones físicas o porque se truncarían los datos. Porque si tengo 4 bytes y quiero meter 4 bytes en 2 y puedo perder datos. Si me lo permiten, pierdo la mitad. Y si no, directamente me dice no, el tamaño de destino, o sea, el sistema operativo ya va a detectar eso y no me lo va a dejar hacer.
Entonces, es bueno que cuando vayan a trabajar con un lenguaje de programación sepan qué tipo de datos hay, qué tipo de datos hay, qué tamaño tiene cada tipo de dato, y en base a eso ustedes van trabajando. ¿Está? Por ejemplo, en lo que sean los numéricos vamos a tener el short int, que fíjense cuál es el rango. Esto para anticiparse a ustedes y decir, si quiero guardar un número de documentos, ¿podría usar un short int? Y difícilmente, porque el short int va del menos 128 al 127. Un número de documentos no entraría, digamos, en ese rango de valores. ¿Qué puede entrar ahí? Un numérico de 2. La edad de una persona. Y suponemos que como mucho va a vivir 127 años. ¿Está? Podría ser la edad de una persona. Un short int podría ser el día de un mes, los meses del año. ¿Por qué? Porque entran en ese rango pequeño de valores. Una pregunta, ¿es del menos al más? Eso significa que Sí, el short int tiene tamaño 1 byte. Un byte de tamaño equivale a 8 bits. Entonces 2 a la 8 es la cantidad de números posibles que tiene un byte. Y si ustedes suman la cantidad de valores posibles que hay desde el menos 128, acá tienen la mitad ya, del 0 al 127 tienen la otra mitad, ya tienen los 256 valores posibles de un byte. Después tienen otro tipo de datos que también mide un byte, pero es todo positivo, o sea que va del 0 al 255, por ejemplo. Y así, ¿está? Ese era, ¿no era el Word? Había un tipo de dato en Pascal que era así, de 0 a 255. Después tienen el Word, que el Word tiene el mismo tamaño que el integer, nada más que es positivo. Fíjense el integer, que es nuestro entero, un algoritmo de estructura de datos, va del menos 32.768 al 32.767. Tampoco nos alcanza ni para un delirio. Entonces tienen que ir viendo qué tipo de datos utilizan, porque si no van a querer usar un valor que excede el tamaño de la memoria reservada. Acá donde ustedes tienen que tener ya conocimiento de que cada tipo de datos tiene un tamaño en la memoria física. Y ustedes no deben, o sea, se debe respetar. Este problema de la entrada de datos, sobre los valores de los datos y más, sobre todo, no tanto en Pascal, pero sí cuando se hacen programación en sistemas operativos, que son las CNC, y C tiene un manejo de memoria mucho más potente, pero a la vez también más complejo que Pascal. Pascal es algo más transparente para ustedes para programar. Eso permite hacer desbordamiento de buffer, por ejemplo. Que una técnica que utilizan atacantes con los hackers cuando detectan que hay una falla en la programación y envían cadenas de código que son mayores al argumento esperado, o hacen algún tipo de, utilizan una técnica de desbordamiento para ejecutar instrucciones más allá de la memoria que tiene asignada una variable o un parámetro esperado, cosas así. Entonces es bueno que se sepa, que empiecen ya a saberlo, que empiecen a meterse en el mundo de la programación, que los tipos de datos son fundamentales. Hay que saber manejarlos, hay que saber definirlos bien. Esto no es lo mismo que una hoja. Para nosotros el entero, ¿de dónde hasta dónde van los algoritmos? Del menos infinito al más infinito. Porque no tiene que decimales. ¿Se entiende? Bueno, acá el entero no, fíjense, el entero es tan corto que ni siquiera nos alcanza para un número de documentos. Entonces ahí tenemos que ocupar un long int, un entero largo. El entero largo, por ejemplo, va de menos 2.147 millones de chiloras a más 2.147 millones. Ahí ya sí, dentro de ese rango de valores podemos poner números bastante más grandes. O sea que si yo le pongo si yo estoy definiendo un registro y le pongo un campo que sea DNI y lo defino como tipo de dato entero, y en realidad te va a fallar cuando quieras guardar un número que supere el 32.000. Ya, Falla. ahí De exceso se dio el límite de memoria. sí, un error 217. Me volvió loco ese error, boludo. Normalmente no te deja guardar. Te da un error de entrada En el caso de que quiera guardar, por ejemplo, un número de cuyo, Ajá. 12 dígitos. Y 11 dígitos que hace que te alcanzaría con aquel, ¿o no? No, tampoco tiene eso. Entonces en ese caso podría ocupar un regalo un doble. Y ya son más grandes de tamaño. Por más que sean con decimales, lo guardás en algo que tenga mayor capacidad.
¿sí? Si no lo querés guardar en modo texto. Porque si vas a operar con eso o a hacer un cálculo, te conviene guardarlo en un doble y en un real. Acá después el real y el double son con decimales. Si queremos hacer cálculos con decimales o lo que sea, ya ocupan el dato de tipo real, que el dato de tipo real es mucho más grande que el login inclusive. ¿Sí? Y el doble es todavía más grande. Tiene mayor capacidad más grande. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Hasta ahí. Acuérdense del integro, resalté esto porque de una vamos a definir un entero. Y en algunos casos va a fallar y en realidad va a fallar porque el entero no tiene tanta capacidad en Pascal. No así en C, por ejemplo. En C tiene la misma capacidad que el login. Después tenemos el boolean, que es el lógico. El true or false, el que va a almacenar. El carácter. El mismo que usamos, ¿sí? String es nuestro alfanumérico. Y hay diferentes formas de definir un string. Si definimos el string solo, acepta hasta 255 caracteres. Bien. O sea, ya supone que va a almacenar hasta 255 caracteres. O sea, reserva ese espacio. Si yo lo quiero acortar, o sea, más de 255 no puedo. Si lo quiero achicar, lo pongo entre corchetes y le pongo string de 10, string de 60, string de 80. Tal como hacemos en la definición de los registros. Cuando quiero definir un nombre, ponemos AN de alfanumérico de 50, 60, 80. Ahora acá se pone string. String. De cadena de caracteres. Así que así van a definir. Tope 255. Si van a poner 255 no ponen nada porque te asume. El string solo asume que tiene 255 caracteres. 255 caracteres son 255 bytes. ¿Sí? Estamos hablando de bastante memoria. Espacio almacenamiento. Si no es necesario, pues hay que acortar. Pero para los efectos de programar y probar cosas, definan string para empezar. Y después empiecen a probar el tema de acortar o no. Y si acortan y guardan un dato más largo, también pueden probar qué pasa. En ese caso sí lo truncan, me parece. Me da un problema de desbordamiento. Habría que probar eso, no me estoy acordando ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ya tienen datos numéricos. Ya tienen los datos numéricos, el char, el boolean, que sería el lógico. Ahora vamos a ver algo de operaciones. Las operaciones son como las que, prácticamente como las que vemos en el algoritmo de inclusive de datos. La suma y la resta, la multiplicación, la división real. Para eso después tenemos el div. Después tenemos el módulo de la división entera, que lo utilizo con el porciento. ¿Sí? Operadores de comparaciones o relacionales, tenemos el igual, el distinto, ¿sí? Mayor o mayor igual, menor o menor igual. Como lo escribimos en pseudocódigo, ¿sí? En este caso no varía. Después sí, esto tenemos simbolitos nosotros en el pseudocódigo. Acá tengo el if para operar entre condiciones, el or, que también me va a permitir operar entre condiciones o entre valores lógicos o booleanos en este caso, y el not, que me niega un valor lógico o booleano. Si una condición me da, como el no fin de archivo, por ejemplo, acá pasa lo mismo, se ocupa del not y después la función end of file. Eso vamos a ver con la clase que viene hoy. Pero esto es para operar entre condiciones. Te van frenando si por ahí tienen alguna pregunta para hacer. Precedencia de los operadores de Pascal, el not va primero, después tenemos todo lo que es multiplicación, división, el mod y el and, después tenemos el más, el menos y el or, y por último los operadores relacionales. Eso es si arman una cadena de operaciones con comparaciones y demás, van a saber cómo se va, cómo es el orden de precedencia y quién se va operando primero, que esto va a tenerlo en cuenta, el and y el or. Sobre todo para la salida de las condiciones. Acuérdense que tengo un AND y detrás la primera es falsa. Al operar el AND con algo falso, ya directamente descarta la condición. No se resuelve la segunda. Ese es un tema para saber preguntar en algún momento o ponerle una pregunta más importante antes que define la salida de un bucle, por ejemplo. Si tengo más de una pregunta, operando con el AND, automáticamente esa primera pregunta y el AND ya hace que el resto sea falso. A menos que tengan paréntesis o no. ¿Estamos hasta ahí? Ahora cuando vamos a la práctica van a
van a meterse en código y ahí van a pelear un ratito hasta que empiecen a hacer los primeros programas. Esto es un bloque, lo que hablábamos hoy. Los bloques comienzan con begin y end. Bloques hay que definir salvo el repeat, vuelvo a comentarles. El resto de las instrucciones necesita bloques. Y los procedimientos y funciones también. Todo siempre y cuando, obviamente, tengamos más de una acción. Igual, el procedimiento y función necesita bloques sí o sí. Pero lo que son las estructuras de control, condicionales y las estructuras iterativas, excepto el repetir, la mayoría usa bloques. Para hacer más de una acción. Vamos con los condicionales. Fíjense. Si, condición entonces, y si. ¿Cómo se hace en Pascal? If, condición then, traducir el encabezado a inglés, begin, y acá irían las acciones. Si hay una, podrían editar el bloque. Si se acostumbran a escribir con bloque, no hay problema, porque por más que haya una o n, el bloque funciona bien. Pero eventualmente, si no quieren escribir bloque porque están cansados de crear begin, y hay una sola acción dentro del if o del condicional, pueden poner la acción y ya está. Preferentemente siempre usen bloques para evitar ese error y después se van a ir acostumbrando. Si condición, si no, fin si, acá es if, condición del, begin end, else, que sería el si no, begin end para el else. O sea, un bloque para, acá hay nomás es un punto y coma nada más, una raya error ahí. Es begin end para el bloque del if, begin end para el bloque del else, que sería el si no. Cada bloque tiene su begin end. ¿Qué diferencia hay con el if not? El if not puede ser, porque... El not es para una condición. Claro, pero en algunos programitas está dentro de Pascal, que uno estaba buscando por YouTube, decía que en el código de línea decía if not, y no ponía el else. No sé por qué. O sea, cumpliría la misma función, calculo, porque if es el sí. If not, como si no decimos. Claro, No, a eso. no, Hay algunos ejemplos que muestran el if not, por ejemplo, negando la condición que está. Claro. El not negando la condición, sí. Claro. Pero eso es parte de la condición. Hay en algunos lenguajes está el if else. De ahí. Claro, es tipo un si no, sí. No, sí, no. Creo que cuando van encadenando condicionales, Sí. ustedes tienen if, else y terminan. Ahora, si quieren poner otro si no, o sea, un si no, sí, algo más, acá hay unos que son if else. Para algunos lenguajes es como un si no, sí, y siguen encadenando y siguen encadenando. Si no, yo creo que les aconsejo para evitar por ahí eso hasta que aprendan a investir un poco más el código, que vayan poniendo un sí, y es que hace falta anidar un sí acá adentro, porque si no, lo meten acá dentro de este bloque. Sí. O sea, hacen sí, si no, sí acá adentro, otro if acá adentro, y ahí van metiendo dentro de los bloques los if. Acuérdense siempre, que ahí no veo que lo haya hecho ustedes, tabulen, meten código para adentro, para poder ver dónde empieza el if, dónde termina, dónde hay un begin, un end y cómo lo que incluye. Si ponen todo contra el borde, van a empezar a leer primero y se fastidian porque es un borde leer así. ¿Hay una silla por ahí? ¿Silla, asiento? ¿No? Acá. Entonces traten de tabular, o sea, ¿qué es tabular? Meter el código dentro de lo que está acá dentro de este bloque con un tab hacia adentro. Entonces queda ordenadito el código y a simple vista ustedes van a ver que ya hay un comienzo de una estructura y un fin y adentro está el código que la compone. Para leer o para interpretar el código es mucho más sencillo. Ahí se tendría que tabular las acciones nomás o el begin. Sí, que tabular begin end va a ser doble tabulación. Tabular begin end y adentro le meter. O puedes tabular begin end y meter las acciones ahí, eso. Pero la idea es que haya un... Eso más que nada por si quería crear cosas. No, visualmente te ayuda a entender el código. Esa es la idea. Eso lo hicimos el año pasado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Estaba todo así. Acá esto, por ejemplo, esto que le decía, si tengo una sola acción dentro del if o del else, puedo poner bloques o puedo escribirla así como está allá. ¿Acá?
Pero, ¿qué hay de raro ahí? A ver si se dan cuenta. Allá no es más que nada. Está faltando algo. Un punto y coma en el right line. ¿Qué pasaría si yo pongo el es positivo punto y coma? ¿Qué creen que pasaría? ¿Va a haber un error o no? Un error de sintaxis. Los puntos y comas, ¿qué representan en Pascal? El fin de la Sí, instrucción. claro. Exactamente. Y si termina ahí la instrucción, ¿qué pasa? Hay un else, hay un if. ¿Se entiende? Claro. Punto y coma cierra instrucciones. Vean eso, fíjense acá. Esto, fíjense este end de acá, tampoco tiene punto y coma. Si yo pongo punto y coma, estaría cerrando y esto se representa en un if solo. Y me queda un else descolgado. Ojo con eso porque es un error de sintaxis muy común. ¿Sí? Los puntos y coma, acuérdense, cierran instrucciones. Y por ejemplo, quieren poner 5 instrucciones en el mismo renglón, no hay ningún problema. Siempre y cuando pongan los puntos y coma que las cierran o las se van separando. ¿Está? Entonces el punto y coma cierra instrucciones. Acuérdense siempre de eso. Y uno de los problemas que hay siempre con los puntos y coma y que cuesta entender un poquito es este. Acá. Si yo cierro esto con un punto y coma, me cierra el if. Y me va a quedar un error acá. Y si les pasa, el mensaje que le da el compilador es hay un else if. Le dice, ¿qué pasó que else? Y yo acá lo tengo. No, lo que pasa es que cerraron la instrucción y detecta que hay algo que está mal formado. Tengo una banda de eso. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Vamos a decir? Ahí no van a decir. Después viene el según, que es se utiliza el case. Se utiliza una variable en el encabezado y después las distintas opciones con 2 puntos. Hasta ahí vamos muy parecido a lo que es pseudocódigo. Y el contrario, se utiliza la palabra else como los condicionales para la opción por defecto de un segundo. ¿Está? Acá va el código de cada opción. Si es más de una, ¿qué iría? Un union end y un bloque de acción. Para cada opción, digamos. Para cada opción que tenga más de una acción. Vamos de nuevo. Después de la opción que puede haber ahí. Lo mismo pasa en el segundo. ¿Qué hay después de la opción? Acciones. ¿Sí? Puede haber 1, 2, 10, 20 acciones. Si hay más en Pascal, si hay más de una, ¿qué requiere? Un begin y un end. Y ponen todas las acciones que ustedes quieran ahí. Si hay una sola, volvemos al caso anterior, no hace falta. No, ahí se cierran, las acciones se cierran ¿Cómo? El case, por ejemplo, acá no le veo ningún begin. No, lo tiene después, se usa el case, el begin en las opciones y va más Solo ahí, arriba, pero ahí no. solo A ahí. nivel de estructura no, te va colocando opciones nomás. El case en sí no, Claro. el begin y el caso. Y en realidad el case, podríamos decir que es parecido al repetir, no usa dentro de la estructura un begin y un end. Pero sí lo usaría en cada opción, si cada opción es más de una acción. Bien. Es un detalle que hay que tener en cuenta. O sea, el bloque de acción va dentro de las opciones, digamos. Así. Claro. No, porque dice acta que y ahí se sabe que dice. ¿Cómo? Le repetimos que es acta. Sí, puede ser. No sé, raro que ahora Será por eso que no. es una excepción, digamos. O sea, algo que programó el lenguaje, no sé, le gustaba mucho repetir, le dijo que era Es más fácil ganar. Estaba loco consultar a decir. Fíjense, bueno, acá tienen rangos para armar el case o el segundo, tienen constantes, o sea, un número solo. Acá fíjense que este rango va a una sola instrucción, punto y coma. El 0 hay un begin y un end porque hay más de una instrucción. Eso es lo que les decía yo recién. Acá tienen otro rango que es solo un write, un else y un write. Cada opción, acuérdense, si la opción es más de una opción, vienen. Se van a aburrir de poner vienen. ¿Alguna pregunta con los condicionales? Son muy parecidos a lo que vemos en el código, nada más que, ¿qué tienen que tener en cuenta? El begin y el end. Claro, el bloque de acción. Nada más que eso, ¿sí? Piensen en el begin y el end si no le está faltando por ahí. Lo mismo pasa con esto, fíjense, mientras condición, hacer, fin mientras. ¿Ah? De la misma forma tenemos que hacer algo en Pascal con un begin y un end, si es que tenemos más de una acción.
tenemos que tener la condición, tenemos que tener la acción que controle la condición. En el while, acuérdense que también, si nos entramos en un bucle infinito, ¿sí? Acuérdense que el while del registro debe estar controlado por una acción interna. Algo que en algún momento haga que la condición cambie para poder salir del bucle. Y el while, al igual que los condicionales comunes, necesita un beginning end para como bloque de código. En while, mientras, condición do, hacer. El repetir como es repeat, en inglés digamos, hasta que until condición. Acá no lleva beginning end. Rareza total en el lenguaje, pero bueno, pero el repetir es el único que no lleva beginning end. El resto sí. Y bueno, el case que vimos recién, salvo las opciones, tampoco llevaría. Pero la estructura es muy parecida, la condición es lo mismo, mientras se mantenga falsa entera, lo mismo que pasa en pseudocódigo, acá funciona de la misma forma, no hay nada raro. El mientras es mientras sea verdadera la condición, va a iterar. El repetir mientras sea falsa, itera. Y hay que poner una condición que marque el fin. Por ejemplo, El ahí le pretest. asigno 10, while i sea mayor a 0, y bueno, pero acá morimos. Ah, no, está bien. La barra está. Esto estaba por sumar y que nos sacamos más. Está bueno. Mientras i sea mayor a 0, ¿qué hace? Escribe la variable, un espacio, como con esto. Acá también se van a pelear, pero en un momento le va a pasar todo el choclo junto de letras. ¿Qué pasó? Y claro, nunca pusieron un espacio. Ustedes están acostumbrados a escribir espacios entre una salida de una variable y cosas así. Acá el texto junto a la pantalla, bueno, ya se van a pelear con eso. Por la coma. Claro, lo que hay que hacer es ir escribiéndolos. No tengo, ¿vos tenés? Abajo. Le pregunté, pero no me contestó la jefa. Ah, conmigo todavía. Bien. Fíjense que el while, para la misma acción de escribir de 10 a 1, hace las mismas acciones pero sin beginning end. Es un detalle a tener en cuenta. Y lo mismo va a pasar con el para. Para ahí que va desde, o sea, asignación, inicio, fin. Acá es for, del para, la variable, la asignación, inicio. Y después puede ir to si vamos incrementando, o down to si vamos decrementando a un valor de fin. Y el bloque de beginning. Por eso es el único que nos lleva es el repetido. Esto lleva el beginning. Y lo mismo que pasaba con los condicionales. Si hay una sola acción, no hace falta beginning en ninguno. Si hay más de una, sí. Se acostumbran a escribir, por ejemplo en este caso, para i que va de 10 hasta 1, bajándose, decrementando, escribir la i. Esto le va a hacer esto, así como está, escribe todo el número juntos. Sí, le va a aparecer una cosa así. Ah, no, right line, tenés razón. No dije nada, no dije nada. Ya estaba por restar. Claro, que es para. Sí, right line va a escribir uno abajo del otro, no dije nada. Si fuera un right, sí, así. Esto sí que 10, 9, hasta llegar al 1. Ahí dice, ¿cuál es el resultado de estos dos códigos? ¿Qué hace este? Escribe del 10 hasta el 1. ¿Qué hace aquel? Decrece. ¿Qué hace el que está a la derecha de ustedes? Decrece en 1. Escribe de 1. Para i igual a 1, down. ¿Qué hace? Ah, no. Baja. ¿Baja a dónde? A 10. Baja a 10, eso significa que recorre todos los números y vuelve a empezar a hacerla y baja a 10. Uy. No sé qué hace. De 10 a 1. Ordena de 1 a 10. Ordena de 1 a 10 forma creciente. Ah, no. No. ¿Cómo se calcula? ¿Qué controla? No sé qué cosa. ¿Es un contador? Asigna el 1 a la i. Ah, ¿Qué está haciendo acá? De crecer. Pongo el 1 con respecto a 10. Menor. ¿Va a entrar? No.
¿Por qué no? Sí, pero No, no va a entrar. No va a entrar. Es lo mismo que ponga eso. De 1 a 10 incrementando. Va. ¿Por qué? Porque Dale. va incrementando de 1 en 1. Dale. Va incrementando de 1 en 1. Vale. ¿Qué hace cuando se Agregamos el tráiler. compara con el valor final? Si es tú, o sea, incremento el valor inicial, o la I, mejor dicho, el valor de la I, ¿cómo debe ser con el valor final? Menor o igual. ¿Sí? Si yo estoy decrementando la I, ¿cómo debe ser con respecto al valor final? Mayor o igual. ¿Qué hace esto? ¿Entra o no entra? No entra. Porque el 1 no va a ser mayor que el 10, mayor o igual que el 10. ¿Se entiende? Es un detallecito, pero es una cuestión de escribir mal el encabezado. Nada más eso tienen que entenderlo cuando lo van a entrar. ¿Y el compilador no lo agarra? Ah, después fíjense este. Por I, que va de 1 hasta 10, ahí le asigno I más 1 y escribo el I. ¿Qué está haciendo? Primero está modificando la variable de control de for, por ende no lo debiera hacer. Más allá que si el lenguaje se lo permite, ahí ¿qué estaría haciendo? Va sumando y va acumulando. Va aumentando a 2. Va a ser una especie de aumento de a 2. Porque va aumentando el encabezado inicia en 1. Después le suma 1 adentro, escribe 2, vuelve. Al 2 le suma 1, compara con el 10, le suma otro más. Hasta y escribe llegar. El 4. ¿Van siguiendo o no? Sí, sí. En realidad eso no debiera ocurrir. Esperemos que los compiladores inteligentes se den cuenta que están cometiendo un error. ¿Sí? No metan la pata, la variable de control no se usa así, pero si la usa y el compilador se lo permite, o sea, ahí peor sería que ahí pongan un menos 1. Si queréis incrementarlo de más, Si ponen un menos 1 es 1, 0, vuelve a 1, 0, vuelve a 1, 0, vuelve a 1. ¿Y qué es un bucle? si queréis incrementarlo de a 2, En realidad no tiene. no se puede. Uno así. En C sí se puede hacer y en otros lenguajes también, pero acá es especificado de 1 en 1. De 1 en decremento, de 1 en decremento. Tendrías que hacer algo como eso que está ahí si quisieras ir. ¿Qué vas a hacer? Bueno, acá está el CRT. Y el use CRT les permite, por ejemplo, hacer un go to XD, a poder posicionar el cursor en la pantalla, en algún lugar que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden escribir un texto en color, pueden cambiar el fondo del texto, pueden hacer detalles, por ejemplo, pueden escribir un delay. Esto les permite que sea ante una salida, usted hace un delay, eso es en milisegundos. O sea, para que frene 2 segundos, tiene que poner 2000 por ahí. ¿Ah? Entonces, frena 2 segundos y después continúa la ejecución. Es para poner frenos. Por ejemplo, un delay para una salida, o sea, muestra un mensaje, a continuación muestra otro, y eso va frenándose por una X cantidad de tiempo. Pueden utilizar la instrucción delay, o sea, delay, que lo que hace es una pausa por un determinado tiempo, expresado en milisegundos. Está bueno para, por ejemplo, cuando muestran el resultado, están probando el código, muestran el resultado, que haga un delay y después que termine o que salga, entonces pueden... Le ponemos una suspensión, digamos. Claro, porque ya en el Jenny no funciona así. Cuando ustedes compilan, sale el programa en la pantalla, el texto, y después le pide un enter para salir, o sea que no hace falta ni siquiera el delay. Pero cuando programamos en Turbo Pascal, allá en mi época, cuando ustedes hacían la ejecución en el Turbo Pascal, ejecutaba y volvía al entorno de programación y nunca veíamos el resultado del programa. Entonces teníamos que usar trucos para frenar la vuelta al entorno de programación que era un entorno Motec. ¿Ah? Este entorno que ustedes usan en Gianni ahora abre una ventana de DOS, pues un ROM, digamos, en la pantalla de Motec, y espera que ustedes pongan un enter para poder salir después. O sea que el delay y los otros trucos que hacíamos nosotros nos hacen falta. Eso usa para que dentro del escribir sale en color. ¿Cómo? El text color, que está dentro del CRT. Y después tener el text background, que es para el fondo, del color de fondo y cosas así. Y eso va antes de la de escribir. Antes de escribir. Ok.
Antes de escribir podrías cambiar el uso. Otra que está piola. Por ejemplo, hacer un clear screen. Si quieren mostrar un mensaje, limpiar la pantalla para mostrar después un resultado, utilizan un clear screen, que eso está dentro del CRT. O sea, necesitan usar el CRT para usar estas funciones mágicas, limpiar la pantalla, mover el cursor de algún lado, hacer el delay, un text color para cambiar el color del texto. Ahí tienen el read key que lee una tecla presionada, por ejemplo. Te quieren que el usuario, por ejemplo, le dicen, ¿desea continuar? S o N. Y entonces le pasan esta función, read key. Esta read key lo que hace es retornar la tecla presionada. Entonces usted la captura en una variable y después pregunta por esa variable. Y si no de estas, esto puede ser por ejemplo, pueden meter dentro de un bucle y que el bucle se ejecuta hasta que alguien presione una tecla. Entonces pueden poner que haga el bucle hasta que se presione una tecla. Entonces eso da vuelta. Cuando se presiona una tecla, automáticamente se sale la presión de la tecla y se puede salir. Sería como el lugar de condición. Podría, siempre y cuando tu condición sea que alguien presione una tecla para salir de un bucle, por ejemplo. Y querés, no sé, medir algo de la ejecución del tiempo, o va mostrando algo, no sé. Es lo que hace el cronómetro, contar segundos. Presiona una tecla y te muestra cuánto tiempo pasó, por ejemplo, que hay un contador así de temporal. Pero es que detecta que algo se presionó y frena. O sea, eso devuelve un true y eso se puede usar como una condición. El read key no, el read key es una función que retorna el carácter que ustedes presionaron en el teclado. Eso se usa así, la variable y después no me equivoco. Tenemos que cargar la compu. O la variable entre paréntesis. Pueden predecir así o la variable va entre paréntesis. Una de dos. Bien. Vamos a trabajar ahora. Tienen la guía de trabajo práctico ahí si no me equivoco. Ahí está. Bien, como les decía hoy, en Pascal vamos a tener procedimientos y funciones. La palabra mágica para llamar a cada uno es, las funciones son function, es uno y en singulares por cada función que vayan definiendo, y procedimiento es procedure, la S digamos, para definir una subacción de tipo procedimiento. Acuérdense la diferencia entre uno y otro es la subacción de tipo función que retorna un valor, por eso en el código de la función debe aparecer el nombre de la misma recibiendo el valor a retornar, cosa que no va a pasar en el procedimiento, que es un bloque de acciones como el corte de control, ¿se acuerdan? Que emitía un local, que inicializaba variables, que recordaba clave y demás, pero no había en ningún momento un retorno de algún valor. Esos son procedimientos. La función devuelve un valor y normalmente se la usa asignándole alguna variable o usándola en una condición, en una expresión, o sea, porque va a devolver algo y lo podemos usar, o para escribirla directamente en la pantalla. Y el procedimiento ejecuta algo que puede ser algún tipo de análisis y almacenar la información, análisis y emisión de algún mensaje, pero no está esperando, no vamos a estar esperando el retorno de un valor. Esa es un poco la diferencia entre el parámetro son variables o constantes que se pueden pasar entre programas y subprogramas en ambos sentidos. Yo lo tomo muchas veces como una especie de asignación externa, así como le decía que teníamos la asignación interna con el 2 punto igual, también tenemos el leer, pero que es una asignación porque lo que está entre paréntesis es una variable que recibe un dato que fue pasado a través del teclado, a través del dispositivo. El parámetro es un pasaje de valores o de referencias a través del nombre de la función o el nombre del procedimiento o del programa en sí. Los parámetros, por ejemplo, de lo que es a nivel de programa se llaman parámetros actuales, reales o argumentos, y lo que son parámetros de las subacciones se llaman formales o ficticios. Esto no es de ningún examen, sino una cuestión de vocabulario. Porque cuando se habla de argumentos se suele mencionar, y por ahí es más común, cuando ustedes ejecutan un programa y envían
ejecuten un comando, por ejemplo, y hacen un espacio y ponen algún valor. Esos son argumentos del programa. ¿Sí? Por ejemplo, si utilizan en red, hacen un ping hacia un determinado host para ver si está activo en la red. El ping es el comando o la acción, que es un programa en realidad, y el argumento es una dirección IP para verificar si está activa dentro de la red. Entonces, los programas utilizan parámetros actuales, reales o argumentos, y los subprogramas se llaman formales o ficticios. Definiciones. Hay dos formas de pasar un parámetro: por valor, que es lo más común que hacemos, y por referencia. Cuando lo paso por valor es tal cual una asignación, es como si fuera leer. Te hacen leer y lo que se presiona en el teclado se asigna a la variable. Después usan el valor de esa variable para hacer algo. ¿Verdad? Cuando se invoca un pasaje de parámetros por valor, es una asignación. Desde el momento que se invoca la subacción hasta que va a donde está definida la subacción, eso se asigna en el parámetro, en el encabezado. Es una asignación directa y es por valor. Eso no se puede modificar, se recibe nada más. Es unidireccional. Y el por referencia en realidad se denomina, es una... se utiliza en realidad y se pasa, pero en realidad la referencia a la ubicación en memoria, no el valor en sí. Puede ir un valor, pero ese valor en realidad está referenciado por la dirección donde está en memoria y la subacción lo puede modificar. O sea que si yo paso parámetros por referencia, esos parámetros los puedo utilizar después de que se ejecuta la función, porque la misma función o procedimiento me los puede haber modificado. Y eso sería un truquillo para devolver más de un valor, por ejemplo. En el caso de una función, la función siempre retorna un solo valor utilizando el nombre. Pero si por ahí yo quiero pasar más o menos valores, podría utilizar el encabezado y definir parámetros por referencia. Y entonces lo que va en esa variable, cuando se llama la función, en la misma función me puede retornar otro valor mediante a través de un cálculo o algo y me actualiza. Entonces, el parámetro por valor es muy direccional. Cuando se llama, se asigna. El por referencia también hace lo mismo, pero permite la modificación dentro de la subacción o procedimiento que se llamó. Y eso después el mismo programa principal lo puede usar. Ahora después les voy a mostrar un ejemplo. La diferencia entre el otro en Pascal es que se utiliza la palabra var antes de la definición del parámetro. Ahora les muestro cómo es. Por ejemplo acá. La función, nombre, parámetro 1, del tipo lo que sea, parámetro 2, del tipo lo que sea, dos puntos, y este es el tipo de parámetro, el tipo de dato devuelto. Esto puede ser, acá, este parámetro puede ser x de tipo integer, punto y coma, y de tipo real. Eso, así se definen los parámetros. Si yo defino así como está ahí, es un parámetro por valor. Lo que va a hacer la función es recibir un valor en x y un valor en y. Y lo usa, lo puede usar, pero no puede modificar. O sea, x e y son variables de solo lectura, cuando es un parámetro de valor, o sea, por valor. Ahora, si acá yo hice esto, y lo mismo puedo haber hecho acá, pongo la palabra var antes del nombre de la variable, es un parámetro por referencia. Voy a recibir un valor acá en la función, pero la misma función puede modificar el valor de x. Y ese valor puede ser usado en el programa principal donde se llama la función. Entonces, en las dos formas. Yo en el algoritmo no le quise dar mucho por referencia porque es un poquito más raro de entender, pero ahora como vamos a tener tiempo, ustedes pueden hacer pruebas y ver cómo funciona. Utilizar la palabra var cambia de referencia a valor. Si es valor, acuérdense, es unidireccional. Se asigna cuando se invoca la función o procedimiento y es de solo lectura, solo se usa. Y si es por referencia, en realidad está haciendo referencia a la dirección de memoria donde va a estar y se transforma en una especie de variable que se puede modificar también desde la función. Entonces se transforma en un intercambio bidireccional de datos. Los parámetros se separan con puntos y comas. Pues si tengo dos o tres parámetros del mismo tipo, lo defino como defino en el ambiente. No hay mayor problema. Y acá se define lo que se llaman variables locales, o sea, el type, const y var
pero propio de la función. Eso significa que yo puedo definir variables, constantes o tipos, pero los puedo usar solamente acá. Y tienen vida mientras la función se está ejecutando. Después esto, una vez que tenía la función, deja de existir. Y la otra, pueden tener el mismo nombre que tengan otras variables. no hay ningún problema porque solamente se usan acá. Ojo, si yo defino X, Claro, eso no. el tipo real, y en el ambiente allá arriba en el programa principal estaba X, el tipo real, ¿cuál es la X que va a usar la función? La de afuera. Perdón, ahí no es el parámetro. Acá. Esa ¿Cuál va a usar? ¿La X de acá arriba del programa principal o la X de acá? No, la que de tiene adentro. realmente validez y uso es la de acá. O sea, cuando se haga referencia en el código a X, es la X local. Si quieren utilizar una variable de afuera, que eso sí pueden hacer, usar de acá variables globales, se le llaman la de afuera, entonces tiene que llamarse distinto, si no la única que sirve es la de adentro, si tiene el mismo nombre. Eso hay que tener en cuenta cuando se puede. Pueden llamarse iguales, pero la validez es local. Siempre. Y después sí, una función puede acceder a variables globales si están definidas en el ambiente principal, pero al revés no se puede, o sea, el programa principal no puede acceder a variables locales de una función. O entre procedimiento y función no se pueden acceder a variables locales entre sí. Para eso existen los parámetros, para pasarse datos entre sí, o variables globales y usan toda la misma. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que empezar a entender. Una cosa es una variable global, que significa decir que para todo el programa y todos acceden a esa variable, y otras son locales, que son específicas de la función o procedimiento que tienes que hacer. Las locales solamente se pueden acceder dentro de la función o dentro del procedimiento, no más. Las globales desde cualquier lado. Y si quiere intercambiar datos entre funciones y procedimientos, ¿cómo lo hago? A través de los parámetros. O eventualmente en algún archivo o en alguna otra cosa que pueda acceder desde el procedimiento, o sea que es algo externo. Ya no tiene mucho sentido si es que no estamos manipulando archivos. Para lo que hacemos acá, que son programas de intercambio de datos, cálculo y demás, se pasan parámetros y con eso la puede funcionar. Y otro detalle, en la función, después de los parámetros, hay dos puntos y dice tipo de datos, sería el mejor devuelto. Ese es el famoso tipo de datos que ustedes necesitan saber para poder después hacer una asignación. Esta función se llama suma y devuelve un integer. ¿Sí? Cuando en el programa principal, cuando traduce una suma, ¿a quién se la van a asignar? A una variable tipo entero. Claro. ¿Por qué? Porque lo que va a retornar es un entero. ¿Cómo hace para retornar un entero? Al nombre de la función, al final, antes del pie de la función, le asigna el valor de retorno. Y esto puede ser un cálculo, puede ser. Y eso se le asigna el valor de retorno. Esa es en el procedimiento no lo van a ver, el procedimiento es procedimiento, nombre, los parámetros, no hay esto, ni tampoco hay esto. Es solamente un bloque de acciones que va a hacer algún tipo de cosa. ¿Alguien un ejemplito? Va siguiendo ahí, la idea era que hagan su presentación. Función máximo recibe dos parámetros de qué tipo, por valor o referencia. Por valor. Referencia con el var. Ese var, el var como el del fútbol. Acá recibe dos enteros y devuelve un Entero. Y acá pregunta si n1 es mayor que n2, entonces máximo devuelve 1, el n1. Y si no, el máximo devuelve el n2. O sea, recibe dos variables, las compara y al valor de la función le retorna la más grande. Para hacer una comparación entre dos variables y decir, bueno, esta es la más grande. Después, ¿cómo se utiliza? Y ahí aparece abajo. Write line, o sea, utiliza dos variables A y B, le asigna a cada uno un número. Write line máximo, o sea, invoca la función y le pasa el valor de A a N1. A vale 14, o sea que asigna a N1 14.
Y B va a asignarse el parámetro 2, que es 100. Eso es un pasaje por valor. Cuando se hace la invocación a los demás, se asigna a las variables que están definidas en el parámetro. Y eso no es modificable. Solamente se usa. La pregunta, ¿14 mayor a 100? No. El máximo es N2. Y ese es el valor que le devuelve, o sea, el nombre de la función le devuelve N2. Entonces, ese valor es el que vamos a poner en la pantalla. Tienen ejercicio para hacer así, no se preocupen. Vamos a probar. La idea es que vayan viendo que esto es necesario que sepan y le va. ¿Para qué sirve una función y un procedimiento? Reutilización de código, para mejorar la legibilidad de los programas. No es lo mismo meter en el programa principal 300 líneas de código y que agrupar porciones de código en acciones, en subacciones, en este caso en procedimientos y funciones, y limpiar un poco el código y hacer las llamadas a las subacciones que hagan una tarea en específico. ¿Se acuerdan del corte de control? Teníamos el mientras principal, un par de preguntas que llamaban el corte, tratar el registro y terminaban. Si todo el código que estaba dentro de los cortes lo metíamos ahí adentro, era un choclo de código dentro del mientras, que se puede entender. Pero, ¿qué pasa? Si tengo 3-4 niveles, ya era algo bastante amplio. Entonces, con llamadas a subacciones, el código queda bien limpio, bien legible. Entonces, después, si yo tengo que modificar algo, sé dónde voy a modificar en qué subacción, que es la que me está dando el error o no está haciendo lo que yo necesito. Entonces, ahí es más fácil también hacer mantenibilidad de código. Los procedimientos, fíjense, procedido, nombre, parámetros, no tiene nada, o sea, no devuelve nada. Tiene sus variables locales, que pasa lo mismo que en la función, son locales, son propios del procedimiento, y el código. Profe, ahora sí, ejemplo, ¿no? Si yo tengo que guardar un dato, hago un registro y quiero guardar un dato. Vamos a suponer DNI. Yo le pido al usuario que me dé el DNI, lo guardo. Eso lo defino nuevamente en un global, digamos, a ese DNI para después compararlo para ver si está repetido o no. ¿O cómo hago? Y en realidad puedo hacer varias cosas. Si vos querés leer un DNI y buscar eso si está dentro de un archivo, puedo hacer un procedimiento de búsqueda. Busco dentro del archivo el DNI. Y después leer el DNI con una variable global y eso que leíste se lo pasa como parámetro al procedimiento para que lo reciba el procedimiento como parámetro y haga la búsqueda. Es lo mejor. Porque al ser global el mismo procedimiento podría acceder a esa misma variable que vos leíste. Porque al ser global tiene accesibilidad. Eso sería lo más rápido posible. Lo mejor es que vos le pases como parámetro el dato. O sea, no es lo mejor, no es que va a andar mal o bien. Las dos formas pueden andar. ¿Está? Así, por ejemplo, vos definiste acá lo que está diciendo, var, DNI, el tipo login. Sí. ¿Ah? Y después por acá en la parte del código, dentro del código hiciste esto. Exacto. Y después llamaste al procedimiento de búsqueda y acá le pasaste el número. O sea, el procedimiento de búsqueda, si no tiene parámetros, puede leer directamente esa variable DNI porque es global y hacer la búsqueda. No hace falta ningún parámetro. No es una buena práctica. La buena práctica es que reciba el. Yo le dé el parámetro, digamos. Entonces el procedimiento gana lo que se denomina independencia. Si no está dependiendo de las variables globales, y si vos modificás un código bastante extenso, variables globales que eran accedidas directamente del procedimiento, pueden seguir en muchos procedimientos y eso te va a costar por ahí mantener el código. Claro, por eso como usted venía explicando, decía global y eso, digo, tengo la misma variable, uno en global y el otro dentro de la función, digo, ¿cuál de las dos? No, si vos tenés DNI acá y definiste DNI acá adentro, la Claro. global es la acá adentro, no la que leíste afuera. Ah, ahí está. Eso es otra cosa. Eso es lo que dije yo hoy. Si vos acá pusiste DNI y después querés usar DNI pensando que estás accediendo a la global, está bien, no. Ah, ahí está. Eso no. Eso tiene que estar acá DNI en el parámetro, cosa que vos le puedas pasar después de la función, el dato que leíste arriba. O directamente no definas DNI acá adentro y usar directamente la global. Claro, pero yo si tengo que hacer el procedimiento de una carga de datos, vamos a suponer, y dentro de ese registro tengo varios campos, dentro de esos campos es DNI. El registro está afuera, o sea, está en type, calculo. Está definido en type. Está indefinido. Registro, sí. Perfecto.
O sea, utilizo ese Podés usar ese directo, directo. porque es global. Claro, no es que le tengo que pedir de nuevo que ingrese el DNI. Ahora, si volvés a cometer el error sin querer definirlo de nuevo dentro del procedimiento, en realidad el que vale dentro del procedimiento es ese que está ahí. Si se llaman iguales, tiene el mismo nombre, el que tiene validez para el procedimiento es el local. Perfecto. ¿Entiende cómo es la diferencia? Sí. Y acá se puede acceder a los afuera. De afuera no se puede acceder acá adentro. Y si hay igualdad del nombre, la que prevalece es la de La local. Me quedó una duda. ¿Solamente dos parámetros se puede pasar? No. Se puede pasar. ¿Quién no entendió el tema de las variables locales y globales? Igual ahora me interesa en el código, empiecen a trabajar con esto, hagan la prueba de poner el mismo nombre de las variables y ver si realmente tienen acceso o no, qué valores realmente recuperan. Ese tipo de pruebas es lo que tenemos que hacer hoy. Por eso la mayoría del código ya está hecho. Lo que tienen que hacer es modificar ese código y hacer pruebas para ver cómo se comporta. Porque una cosa es que yo les diga y me diga, vino valor, y otra cosa es meternos en el código y decir, mira, y si cambio el nombre de acá, no veo el valor de la variable. ¿Por qué? Porque estoy usando el mismo nombre y nunca le asigné nada al local, y cosas así que vamos viendo de variables locales y globales. Está bueno que lo entiendan, porque le va a servir para la programación el día de mañana. Esto es fundamental: procedimientos, funciones, variables locales y globales, ese se llama ámbito de las variables, tienen que comprender para empezar a hacer el desarrollo con buenas prácticas. Si no, van a hacer un empuje, van a definir 500.000 variables globales y todo va a ser global y todo van a ser accesibles entre todos, y cualquier cambio que quieran hacer es bastante complejo si el programa se hace muy grande. Por eso lo importante de los procedimientos y funciones de tener el código bien definido, dividido por el proceso en particular o por algún objetivo que ustedes, como hacer una búsqueda, por ejemplo, bien separado, para que si quieren modificar la búsqueda, en vez de hacerla lineal con centinela, quieren hacerla dicotómica, solamente cambian el procedimiento. Y eso se aplica para el resto del programa. ¿Entiendes? O sea, el cambio solamente se aplica ahí en ese lugar. Es fácil de mantener. Esto es lo que hablamos. Las variables locales solo tienen sentido dentro de la subopción. Pueden ser las variables que se pasan a la subopción por valor o las variables que fueron definidas localmente en la subopción. Las globales tienen un alcance global en todo el código, pueden ser usadas por varias subopciones. Estas variables son las que definimos en la cabecera, o sea, bien al inicio del código. Por ejemplo, acá, prueba, alcance variable, tengo edad, nombre, que son edad, meses, entero, nombre, tipo string. Después tengo un procedure, que se define obviamente después del ambiente, que se llama edad, meses, que tiene una variable local que se llama meses, y acá tengo esta local y esta local, por ejemplo. ¿A quién le va, cuando llame o invoca el procedimiento de edad, meses? ¿Cuál es la que tiene validez para el procedimiento? La del procedimiento. La local. Bueno, le hace un cálculo y después acá se invoca el procedimiento y lo hace. Este es un ejemplo de cómo se define algo local a un procedimiento. De la misma forma que como en la manera global, var, const type, type, const var, de la misma forma esos bloques pueden estar en una función o procedimiento. Bueno, aquí hay un ejercicio, una subacción que permita validar los datos del usuario que ingresa. En este caso dice simplemente que esté dentro de un rango solicitado. Vamos a ocupar una función o procedimiento. ¿Cuántos parámetros vamos a ocupar? Son respuestas, digamos, que tienen, como mejor dicho, preguntas se van a hacer antes de hacer la. Y esto dice crear una subacción que devuelva el valor validado de un parámetro necesario para calcular el índice masa corporal. Los parámetros necesarios son qué es lo que se está validando, cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. O sea, le vamos a decir edad y le vamos a decir la edad puede estar entre tal y tal valor. Cuando se lee eso por teclado, vamos a llamar a la función que valide los datos. Y
si valida, le da el ok, entonces sigue, si no le va a volver a pedir. Esa es la idea. Y ese dado de grosura podría llegar a ingresar varias veces un valor y estaría dentro del rango, se va a necesitar una variable local. Vamos a usar un repetir, que haga la pregunta hasta que se esté dentro del rango, digamos, hasta que valide, digamos. ¿Sí? Esto inclusive normalmente no se lo hacemos hacer en algoritmos, pero para validar datos de entrada es algo muy útil, porque yo necesito que el dato sea consistente, o sea, que sea válido, no consistente, que sea válido, porque consistente puede estar asociado a la definición, pero necesito que esté acotado en un determinado rango, que sea algo realista, no cualquier basura. Entonces, en ese caso, estos códigos, digamos, están buenos porque repiten la pregunta hasta que validan el dato ingresado. Entonces, en repetir, ingrese. ¿Está validado? No, vuelvo y valide hasta que ponen un dato que está en el parámetro, o sea, en el rango que nosotros tenemos. Esa es la idea. Después, bueno, salir false, esto es una bandera, repetir, ingrese el tipo que esté entre el máximo y el mínimo de la variable, y bueno, ahí hace la pregunta y define, digamos, si cambia el valor de la bandera a true, y eso va a dar vueltas hasta que valide. Acá está la función de validador, tiene unas variables locales, está el repeat, y esto va a dar vueltas hasta que realmente esté en el rango que uno haya definido en la llamada. Y bueno, utilicen unas banderas para salir ahí, y van a tener el código para mostrar. Y acá, ¿cómo se lo llama el validador? Entonces, como edad, validador, y después paso qué es lo que estoy validando, y en los años mínimos y máximos de edad para mi cálculo. Yo digo que la edad tiene que estar entre 4 y 140. Entonces vamos a llamar a esa función de validación, y si le puse 3, va a dar vuelta y va a volver a preguntar la edad. Y si le pongo, no sé, 141, no va a estar, pero va a estar que meto un número que esté entre 4 y 140. Vuelta, eso hace el repetir, pregunta, hasta que coincide lo que yo estoy queriendo. Y así con las 3 validaciones. Y esta es la forma de llamar, fíjense, cuando es una función, devuélvalo. Esta es la forma de llamar la función con los parámetros, y el retorno lo recibo en una variable, o puedo usarlo en una condición, o puedo usarlo en una expresión. ¿Sí? Entonces esa es la forma de invocar una función o procedimiento. A una función, en este caso el procedimiento, no llevaría, se lo llaman. ¿Ah? Bueno, ese es un poco la vida de las funciones, procedimientos y ámbito de variables. Es un poco raro porque no lo vemos tanto en el algoritmo, pero sí estaría bueno que usen el tiempo que resta en terminar las versiones anteriores y ponerse a jugar con la segunda parte de la segunda guía, digamos, con el ejercicio que van a trabajar con el modifiquen el código cuantas veces quieran. Esto no hay que entregar, esto es para aprender, así que cambien el código, arreglen el código, cometan errores, borren, que acá todavía no es por plata, así que hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Jueguen un poco con el código, hagan todas las pruebas necesarias, y después, ya sobre el final de la clase, tenemos hasta las 9, así que pueden quedar hasta las 9 de la noche, nos quedamos hasta las 9 y haciendo ejercicio. La clase que viene va a ser algo similar a lo de hoy, pero sobre el final le voy a dar un ejercicio que tienen que resolver entre las ocasiones y publicarlo en el campo. Esa es su tarea. Por hoy no hay tarea. Una vez que terminen de practicar, lo que sí, tengo toda asistencia, si me van a tomar entre las 9, ya tomo asistencia, si es que están liberados. Mientras tanto, volvemos a la misma forma de recién. Descargan la guía número 2 y se ponen A darle. ¿Listo? ¿Y tú? Ahora, vamos a un